primera parte de divisibilidad. Primero vamos a ver lo que es un múltiplo. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hallar los múltiplos del número 2, ahí está, A va a representar entonces a los múltiplos del número 2. Entonces, me estaría refiriendo a todos los números que resultan de multiplicar este número 2, ¿listo?, por un número entero, ¿bien? De esa forma, entonces, si multiplicamos 2 por 1 sería 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, y así sucesivamente. Además, también estaríamos incluyendo al 0 y también a los enteros negativos. 2 por menos 1 menos 2, 2 por menos 2 menos 4, 2 por menos 3 menos 6, y así sucesivamente. Si nosotros quisiéramos hallar a ver los múltiplos de 3, entonces sería pues el 3, 6, 9, 12, etc. El 0 y además la parte negativa, menos 3, menos 6, menos 9, menos 12. En cambio, cuando hablamos de un divisor, si nosotros quisiéramos hallar, por ejemplo, los divisores de 12, lo que tendríamos que hacer es poner a todos los números que dividen exactamente al número 12. En este caso, 12 entre 1 es 12, 12 entre 2 es 6, entonces todos ellos dividen exactamente al número 12, ¿no? 12 entre 3 es 4. Además, debes notar que cuando tienes todo tu conjunto de divisores, observa que el primero, al multiplicar con el último, te resulta el número de aquí, ¿no es cierto? O sea, 1 por 12 es 12. De igual manera, mira este de acá, 2 por 6 vendría a ser también 12. 3 por 4 vendría a ser 12. Bien. Entonces, cuando tú quieras hallar los divisores de un número, siempre es conveniente de que si primero pones el 1, entonces inmediatamente vas colocando el último, ¿no es cierto? 1 por 60 es 60. Entonces ahora colocas el 2 y colocas inmediatamente el correspondiente, ¿no? El 2 por 30 es 60. Si colocas el 3, entonces inmediatamente colocas el 20, porque 20 por 3 es 60. El 4 por 15 es 60 y así sucesivamente. Bien, es una recomendación para que no hagas muchos cálculos al momento de hallar los divisores. Si queremos hallar los divisores del 125, entonces solamente tendríamos al 1, al 5, al 25 y al 125. Y con esto te quiero demostrar de que si el número es más grande, no significa de que la cantidad de divisores vaya a aumentar. En este caso, por ejemplo, el 125 solamente tiene 4 divisores, en cambio el 60, por ejemplo, tiene hasta 12 divisores, ¿no es cierto? Veamos entonces algunas observaciones respecto a múltiplos y divisores. En primer lugar, importante, el 0 es múltiplo de todos los números. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, el 0 siempre va a ser múltiplo entonces de cualquier número que yo ponga aquí. El 1 es divisor de todos los números. Observa, mira, en el conjunto de divisores que hemos estado hallando, el 1 siempre va a estar presente. Entonces, el 1 siempre va a ser divisor de cualquier número. Siguiente, los términos múltiplo y divisor son correlativos. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, si nosotros decimos que el número 12 es un múltiplo de 3, aquí por ejemplo, ¿no es cierto? El 12 es uno de los múltiplos del número 3. Entonces significa que el 3 es divisor del 12. Ahí está, mira, el 3 forma parte de los divisores del 12. En esta segunda parte vamos a ver los criterios de divisibilidad. Vamos a ver, por ejemplo, cuándo un número es un múltiplo de 2. La definición dice que un número es múltiplo de 2 cuando termina en 0 o en cifra par. De esa forma, el 128 es un múltiplo de 2, porque su última cifra, que es 8, es par. El 710 también sería un múltiplo de 2, ¿por qué? Porque su última cifra es 0. El 3000 de igual manera, su última cifra es 0. ¿Cuándo un número es un múltiplo de 3? La definición dice cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Veamos un ejercicio. ¿El 117 será un múltiplo de 3? Sí. ¿Por qué? Porque si nosotros sumamos sus cifras, el 1 y el 7, nos va a resultar 9, y nosotros sabemos que el 9 es un múltiplo de 3. Por lo tanto decimos el 117 sí es un múltiplo de 3. ¿El 549 será un múltiplo de 3? Veamos.
Sumamos las cifras, 5 más 4 más 9 me da 18 y nosotros sabemos que 18 es un múltiplo de 3, porque 3 por 6 es 18. Por lo tanto decimos que 549 sí es un múltiplo de 3. ¿El 3000 será un múltiplo de 3? Veamos, sumamos las cifras, 3 más 0 más 0 más 0 me da un 3. Y sabemos que el 3 es múltiplo también pues de 3. ¿Cuándo un número es múltiplo de 4 o 25? Y esto resulta cuando sus dos últimas cifras son ceros o forman un múltiplo de 4 o 25 según sea el caso. Veamos un ejemplo. El 128. ¿El 128 será un múltiplo de 4? Sí. ¿Por qué? Porque sus últimas dos cifras, en este caso el 28, es un múltiplo de 4, ¿no es cierto? 4 por 7, 28. Entonces decimos automáticamente que el 128 sí es un múltiplo de 4. El 750 no es un múltiplo de 4. Bien, 750 termina en 50 y el 50 no es un múltiplo de 4. Bien, pero sí es un múltiplo de 25. ¿Listo? Recuerda, los múltiplos de 25 serían el 00, el 25 o el 50 o el 75. En este caso es 50, ¿no es cierto? 25 por 2 es 50. El 3000, por ejemplo, termina en 00, por lo tanto se dice que 3000 es un múltiplo de 4, pero también se puede decir que 3000 es un múltiplo de 25. ¿Cuándo un número es un múltiplo de 5? Cuando termina en 0 o en 5. Algunos ejemplos, el 110 termina en 0, por lo tanto es un múltiplo de 5. El 255 termina en 5, también es un múltiplo de 5. Finalmente el 3000 también sería un múltiplo de 5 porque termina en 0. ¿Cuándo un número es un múltiplo de 6? Cuando al mismo tiempo es un múltiplo de 2 y de 3. Veamos un ejercicio. ¿El 138 será un múltiplo de 6? Vamos a ver. Tenemos que verificar que sea un múltiplo de 2. ¿Cómo era un múltiplo de 2? Tiene que terminar en cifra par. Correcto, 8 es cifra par. Y también tiene que ser un múltiplo de 3. Es decir, si yo sumo las cifras 1 más 3 más 8 me da 12. Y 12 es un múltiplo de 3. También entonces este número 138 es un múltiplo de 3. Concluimos entonces el 138 sí es un múltiplo de 6. Veamos otro ejercicio. A ver, el 750. Veamos, tiene que ser un múltiplo de 2 y de 3. Vamos a ver. ¿Será un múltiplo de 2? Sí. ¿Por qué? Porque termina en 0. ¿Será un múltiplo de 3? Sí. ¿Por qué? Porque 7 más 5 más 0 es 12 y 12 es un múltiplo de 3. Entonces, como es múltiplo de 2 y de 3, entonces también decimos de que 750 es un múltiplo de 6. Veamos el 3000. ¿El 3000 es un múltiplo de 2? Sí. ¿Por qué? Porque termina en 0. ¿Será un múltiplo de 3? Sí, porque al sumar las cifras me proporciona un múltiplo de 3. Bien, es un múltiplo de 2, es un múltiplo de 3. Por lo tanto, concluimos de que es un múltiplo también de 6. ¿Cómo se hace para ver si es múltiplo de 7? Tenemos que recordar entonces esta secuencia. 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2. 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2 y así sucesivamente. Esta es la secuencia que tienes que recordar. ¿Bien? ¿Cómo vamos a aplicarla? Mira, fíjate. Vamos a ver si este número, el 591.934, es un múltiplo de 7. Para ello, mira, agarramos de derecha a izquierda, ¿listo? De derecha a izquierda y vamos a colocar la secuencia que hemos aprendido, ¿listo? Aquí para el 4 le corresponderá un 1, para el 3, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2. Mucho cuidado, ¿eh? Es de derecha a izquierda. Ahí está. 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2. Y lo que voy a hacer es multiplicar simplemente este número que está acá, el 4, multiplicado por el 1, el 3 por el 3, el 9 por el 2, el 1 por el menos 1, ¿listo? Y vamos multiplicando todos esos valores, ¿bien? Me sale todos ellos, 5 por menos 2, menos 10, 9 por 3, menos 27, y así sucesivamente, ¿bien? Y ahora vamos a operar, ¿ya? A ver,
separado los negativos con los positivos. A ver, menos 10 menos 27 menos 1, eso sale menos 38. Y 18 más 9 más 4 sale más 31. Operamos menos 8 más 31 y sale menos 7. Y tú sabes muy bien que el menos 7 es un múltiplo de 7, ¿no es cierto? 7 por menos 1 es menos 7. Entonces, si nosotros al número le aplicamos la secuencia y nos resulta un número que es múltiplo de 7, entonces decimos que este número de aquí, este número grande, también va a ser entonces un múltiplo de 7. ¿Ya? El 591.934 sí es un múltiplo de 7 entonces. Veamos a ver otro ejercicio. El 47.542. ¿Será un múltiplo de 7? Vamos a ver. Aplicamos la secuencia, ¿no? De derecha a izquierda siempre. 1, 3, 2, menos 1, menos 3, y así sucesivamente si hubieran más dígitos. Multiplicamos y tendríamos menos 12, menos 7, 10, 12 y 8. Y operamos. Menos 12 menos 7 sale menos 19. Y con los positivos, 10 más 12 más 8 es más 30. Operamos menos 19 más 30, me sale 11. ¿Ese 11 es un múltiplo de 7? No, ¿verdad? Por lo tanto decimos que este número 47.542 no es un múltiplo de 7. Continuamos. ¿Cuándo decimos que un número es un múltiplo de 8 o de 125? Para los dos es la misma propiedad. Cuando sus tres últimas cifras son 0 o forman un múltiplo de 8 o 125. Veamos un ejercicio. El 1250. Este 1250 no es un múltiplo de 8. ¿Por qué? Agarramos sus tres últimas cifras, 250, y si tú divides 250 entre 8, no va a salir exacto. ¿Bien? Pero ese número sí es un múltiplo de 125. ¿Por qué? Porque si agarro sus tres cifras, 250, y lo divido entre 125, sí me sale exacto, sale 2, ¿no es cierto? Entonces, este número, 1250, sí es un múltiplo de 125. Veamos otro ejercicio. 1640. Entonces, agarramos sus tres últimas cifras, 640, y vemos que ese 640 sí es un múltiplo de 8, ¿cierto? Porque al dividirlo es exacto. Pero ese 640 no es un múltiplo de 125. ¿Bien? Entonces ese 1640 sí es un múltiplo de 8, pero no es un múltiplo de 125. Un ejemplo más, el 3000. Observa que sus tres últimas cifras, sus tres últimos dígitos son 0. Por lo tanto decimos de que ese número 3000 sí es un múltiplo de 8. Y también es un múltiplo de 125, ¿cierto? Por la definición nada más. Sus tres últimas cifras son ceros. ¿Cuándo decimos que un número es múltiplo de 9? Cuando la suma de sus cifras es un múltiplo de 9. Veamos un ejercicio. El 171, ¿será un múltiplo de 9? Sí. ¿Por qué? Porque si yo sumo sus cifras, 1 más 7 más 1, me va a dar 9. Y 9, ese resultado, es un múltiplo pues de 9. 171 sí es un múltiplo de 9. Veamos otro, el 855. Si sumas las cifras, 8 más 5 más 5 te sale 18. Y 18 sí es un múltiplo de 9, ¿verdad? Entonces 855 sí es múltiplo de 9. Uno más, el 3681. Súmale las cifras, a ver. 3 más 6 más 8 más 1 sale 18. Y 18 efectivamente sí es un múltiplo de 9. Por lo tanto, el 3681 resulta ser pues un múltiplo de 9. Vamos con uno más interesante, el múltiplo de 11. ¿Cuándo decimos que un número es múltiplo de 11? Veamos directamente la aplicación. Fíjate, vamos a ver si el 438.757 es un múltiplo de 11. Para eso vamos a distinguir qué cifras son pares y qué cifras están en lugares impares. ¿Bien? Por ejemplo, este número 7 que está acá es un lugar impar. ¿Listo? O sea, es el primer lugar y por lo tanto constituye un lugar impar. El número 5 en cambio ocupa una casilla par. ¿Bien? Entonces siempre el primer dígito de derecha a izquierda es un lugar impar. Y a partir de ello el anterior es par, impar,
par, impar, par, ¿listo? Todo de manera alternada, ¿bien? De derecha a izquierda entonces, impar, par, impar, par, impar, par. Muy bien, entonces una vez que distinguimos ello, entonces agarramos a las cifras pares y le estamos poniendo a ver de un color distinto. El 4, el 8, el 5 que representan lugares pares, lo estoy poniendo de negro, mientras que estoy poniendo de rojo a los que están ocupando lugar impar. Voy a sumar entonces los que ocupan lugar par. El 4 más 8 más 5 es 17. Y los que ocupan lugar impar, el 3 más 7 me sale 17. Y lo que vamos a hacer es restar estos dos resultados. Restamos los dos resultados y me sale 0, ¿no es cierto? Ese 0 es un múltiplo de 11, ¿cierto? El 0 es un múltiplo de cualquier número. Por lo tanto decimos que este número, 438.757, sí es un múltiplo de 11. Bien, a ver, veamos un ejercicio más para que quede claro. Bien, tenemos a ver el número 1.937.265. Vamos a ver si es un múltiplo de 11. Para ello, de derecha a izquierda ponemos el primer numerito es impar, ¿no es cierto? Siempre va a ser impar, par, impar, par, impar, par, impar. Eso es lo que hago en primer lugar entonces. Entonces separo siempre, ¿no es cierto? Los del lugar par y los del lugar impar de negro. Bien, siempre así, de forma alternada. Ahora, los que ocupan lugar impar los sumo y los que ocupan lugar par también los sumo de manera aparte. Ahí está, los de rojito suman 22, los de negrito suman 11. Si nosotros restamos 22 menos 11 me sale 11 y por lo tanto ese 11 sí va a ser un múltiplo de 11. Concluimos entonces que este número 1.937.265 sí es un múltiplo de 11. Veamos algunos otros. Un múltiplo de 12. ¿Cuándo será un múltiplo de 12? Cuando al mismo tiempo es un múltiplo de 3 y de 4. Un múltiplo de 14 cuando al mismo tiempo va a ser un múltiplo de 2 y de 7. Esos ya hemos visto. Un múltiplo de 15 cuando sea a la vez múltiplo de 3 y múltiplo de 5.